Buenos días, nosotros venimos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Derecho de Culiacán. Venimos a presentar de la materia de Derechos del Niño con la maestra Esther Guadalupe Mejía Jacobo del grupo 22, con las expositoras Bojorquez López María Fernanda, Carrera Pino Yoani de Jesús, Cervera Torres María, González Dariana Jiménez Elizabeth y Goicoechea de León Yanis. El tema a exponer es sobre la Convención de los Derechos del Niño. Se dividió la convención en 5 partes. Primera, en principales. En segundo, en protección. En tercero, el desarrollo óptimo. En cuarto, la explotación infantil. Y en 5, en organizaciones. De una frase célebre de Pitágoras: enseña a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Artículos o principios principales del 1 al 10. Sabemos que el objetivo siempre de la humanidad y como supervivencia para cuidar la especie ha sido la protección de los infantes. Pero no fue hasta que la ONU decretó en 1959 la Convención de la Declaración de los Derechos de los Niños, que contenían 10 principios en los cuales hablaba sobre los temas de discriminación, de desigualdad, que necesitaban educación, en la forma en que los tutores, el Estado o padres tenían el derecho y obligación de, más que nada, guiarlos en el desarrollo o crecimiento de los niños para tener una vida óptima, para que cuando creciesen y fueran ciudadanos tuvieran ética y, más que nada, reglas morales que seguir. En 1978 se agregaron más apartados, siendo que ahora en la actualidad tenemos 54 artículos o normas más bien conocidas sobre la protección de los niños que se fueron agregando con el paso de los años. Por ello que en el primer apartado, en el primer artículo de la Convención de los Derechos del Niño, se habla sobre el derecho a la nacionalidad de estos infantes, donde el Estado tiene que proteger y dar bienestar del desarrollo óptimo a estos niños. Luego hablamos de los derechos y obligaciones de los padres, tutores o organizaciones en calidad de que los niños sean de adopción, de generarles un buen entorno cultural donde puedan desarrollarse de manera efectiva, donde tengan la facultad, dirección y orientación de la existencia de sus derechos que existen en esta convención, donde los estados partes obviamente tienen que respetar, pues firmaron parte de ella. Hablamos también de la protección existente por parte del Estado en generar una serie de requisitos a los padres y tutores para poder sacar a estos niños de los países, pues existen desgraciadamente varios casos donde niños son sacados ilegalmente, ya sea por trata de blancas o por prostitución. No obstante, también tienen el derecho de decidir pensar por sí mismos, obviamente que esto no afecte a personas secundarias, que les afecte la dignidad de estos, tampoco pueden reprimirse, o sea, los niños pueden expresarse libremente sin necesidad de que alguien les diga, oye, ¿sabes qué? Esto no. ¿Por qué? Si es un derecho de los niños. Hablamos también del derecho a la educación para poder desarrollar todas las aptitudes que les sirvan en un futuro. Los tutores, si tienen una religión, dicha religión se le va a respetar, el Estado la va a respetar, siempre y cuando los padres que tengan esa religión que inculcan no les afecten los derechos de estos niños. Hablamos también de que un niño tampoco puede ser privado en libertad de asociarse con otras personas, pues esto le sirve a un futuro para socializar, para generar un círculo donde se le proteja y se le dé bienestar. También el niño debe de ser respetado en torno al derecho a su privacidad, no debe tener ataques ilegales que dañen su reputación. También hablamos de que deben de tener una buena salud, alimentación y obviamente tener un techo en el cual puedan vivir una vida plena. Los niños no deben de ser objetos de intromisión a su privacidad, incluso ser atacados ilegalmente con problemáticas que dañen su reputación y su honor. Como
Como dije anteriormente, cuando los niños están en calidad de adopción, el Estado parte debe asegurar por medio de un proceso o de normas de que a los jueces les llegue información fidedigna por parte de los padres que quieren adoptar a dichos niños. También es de primordial importancia de que se les respete y se les dé el derecho de una buena alimentación y de salud. También de que el Estado cree una serie de organizaciones donde se asegure la salud tanto física como psicológicamente. Mi nombre es Yanis Goicoechea de León y voy a explicar brevemente de los artículos 11 al 21 de la Convención de los Derechos del Niño. En el artículo 11 se establece que los Estados partes deberán de tomar las medidas necesarias para luchar por los niños que fueron trasladados ilícitamente al extranjero, así como también se deben de promover los acuerdos bilaterales o multilaterales que se tienen con países extranjeros. En el artículo 12 se establece que los Estados partes deben de garantizar al niño que esté en condiciones de formarse en un juicio propio en donde tenga el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño. Aquí en este artículo también se debe de dar la oportunidad de que los niños sean escuchados en todo procedimiento, tanto judicial como administrativo. En el artículo 13 se establece que el niño tendrá derecho a la libertad de expresión. Aquí mismo se debe de incluir la libertad de buscar, recibir y difundir información, así como también puede ser cualquier tipo de información sin consideración de ninguna frontera. En el artículo 14 se establece que los Estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. También se debe de respetar los derechos y deberes que los padres tienen de criar a su niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades mentales del niño. En el artículo 15 se establece que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, con su familia o su domicilio. El niño tiene el derecho a la protección de la ley. En el artículo 17 se reconoce la función que desempeñan los medios de comunicación y asimismo velarán porque el niño tenga acceso a la información y a material procedentes de diferentes fuentes, ya sean nacionales o internacionales. En este mismo artículo se establece que se debe de alentar a los medios de comunicación a difundir información y materiales que sean de interés social y cultural para el niño, así como también se debe de promover una cooperación internacional en la producción y el intercambio de información. También se debe de alentar a dichos medios de comunicación a que tengan particularmente en cuenta las necesidades lingüísticas de los niños, ya sean pertenecientes a un grupo minoritario o que sea indígena. En el artículo 18 se establece que todos los Estados partes pondrán un máximo empeño en garantizar el reconocimiento de los principios o obligaciones que tienen los padres en lo que es la crianza y el desarrollo del niño. En este artículo también se debe de garantizar y promover los derechos que se encuentran proclamados en la presente convención. En el artículo 19 se establece que los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, siempre y cuando se vea por el interés del niño en dicho artículo. En el artículo 20 se ve
que los niños que son temporal o permanentemente privados de algún familiar tendrán derecho a la protección y asistencia especial del Estado. Los Estados partes a su vez también deben de garantizar otros tipos de cuidados para estos niños. Y por último, en el artículo 21, los Estados partes deben de reconocer o permitir el sistema de adopción de que el interés superior del niño sea la consideración primordial en este caso. Así también se debe de reconocer la adopción en otro país, que también se puede considerar como otro medio de cuidar del niño. Otro principio sobre los que se establece la Convención de los Derechos del Niño son la no discriminación, la primacía del interés superior del menor, la garantía de supervivencia, el pleno desarrollo y la participación infantil. El artículo 22 establece que los estados adoptarán medidas adecuadas para que los niños sean considerados refugiados de conformidad con el derecho, y en caso de no localizar a ningún familiar o persona que lo cuide, el Estado cuidará y brindará protección al menor, así como a todos los demás niños. En el artículo 23 de la Convención establece que los estados reconocerán que el niño deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, y también que tengan acceso a la información, a la educación y servicios sanitarios. El artículo 24 de la Convención establece que los estados reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de enfermedades, así como también asegurar la plena aplicación de este derecho, y adoptarán medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil y asegurar que todos los sectores de la salud, y en particular los padres y los niños, reconozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de ellos, así como también la higiene que deberían de tener en el transcurso de su vida. En el artículo 25 de la Convención establece que los estados reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las autoridades competentes para el fin de su atención, protección o tratamiento de salud física o mental. Y esto nos habla sobre que los niños deben de ser tratados todos por igual, sin importar la economía o en el que se encuentren. El artículo 26 establece que los estados reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, así como el seguro social, y adoptarán medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional. El artículo 27 de la Convención habla sobre que los estados reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. El artículo 29 establece que los estados convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a inculcar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, en desarrollar la personalidad y las aptitudes, así como inculcar al niño al respeto a sus padres. El artículo 30 establece que los estados que existan con minorías étnicas y religiosas o lingüísticas no se les negará a los niños que pertenezcan a ellas, pero tampoco se les negará que pongan en práctica su propia cultura o su propio idioma a como ellos lo elijan. El artículo 31 establece que los estados reconocen el derecho del niño al descanso, así como también al juego y a las actividades recreativas conforme a su edad, y de participar libremente en una vida cultural. El artículo 32 establece que los estados reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica, así como también a su desempeño en cualquier trabajo que éste pueda afectar la educación, el bienestar, salud o mental del niño. Hola, mi nombre es Juan de Milán. Voy a explicar el artículo 33 al artículo 44 de la Convención de los Derechos del Niño. Estos artículos se basan mayormente en la protección contra la explotación económica de los niños como un
un derecho para ellos, dejando en claro que existen situaciones laborales que pueden ser pues un tanto abusivas que bajo ningún término se deben de permitir o se pueden justificar en nombre de la socialización o formación de los niños que pues son afectados. Todo esto sirvió como estímulo para avanzar en la especificación de aquellas prácticas laborales consideradas como por todas las culturas como inaceptables. Pueden ser realizadas para ser realizadas por un niño se debe de establecer una eliminación pues inmediata, sin ello renunciar pues al ideal de la niñez de los niños. En estos apartados, bueno, en estos artículos clasifiqué una parte como las peores formas de trabajo infantil, que estas abarcan pues todas las formas de esclavitud por deudas, la condición de siervo, los trabajos forzosos o obligatorios que le pueden pues imponer a un niño. En este caso sería la utilización del reclutamiento y la oferta de bienes para la prostitución, la producción de prostitución y que lo obliguen pues a actuar en escenas por así pornográficas, la utilización, el reclutamiento para vender drogas y estupefacientes y pues realizar actividades ilícitas. En estas peores formas de trabajo se incluyen pues los trabajos que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe la salud mental, física, la seguridad y la moralidad pues, de los niños. Los estados deben rectificar y adoptar medidas inmediatas eficaces para conseguir la prohibición pues, de estas actividades y su eliminación urgentemente. La prohibición de las formas de trabajo infantil señaladas constituyen un claro ejemplo de las normas de aspiración universal. El proceso de ratificación infantil señaladas constituyen un claro ejemplo de las normas de aspiración universal. El proceso de ratificación en que no admite la interpretación de múltiples atribuciones a la diversidad cultural. Todos los países se comprometen a garantizar el cumplimiento de estas normas para la mejora de los niños. Los derechos de cualquier niño que por alguna situación haya violado las leyes, pues se respetarán. También el niño debe de ser tratado de buena manera como inocente, pues hasta que se compruebe lo contrario de ello. El niño que cometa algún tipo de delito no participará directamente pues en el juicio o el establecimiento de su pena, sino que este será avisado de los cargos que se le atribuyen por medio de sus tutores legales o sus padres. También el niño pues no puede ser obligado a dar un testimonio o declararse culpable. En el artículo 43 y 44 habla sobre el Comité de los Derechos del Niño. La composición y el funcionamiento del comité se encuentra pues en el artículo 43 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. El comité es un órgano internacional e independiente que supervisa que los estados parte cumplan con lo que se establece pues en la convención. Este está compuesto por 18 expertos autónomos especializados en los derechos del niño que poseen altos valores morales. El comité se reúne en Ginebra 3 veces al año, que estos son en los meses de enero, mayo y septiembre por un periodo de 3 semanas. El comité debe asegurar el cumplimiento de la convención de varias formas. En este asisten a los estados y estos se organizan para la implementación pues de la misma, de la convención,
y cooperan con otros organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones no gubernamentales y difunden la información sobre los derechos del niño, pues esto para mejorar el bienestar y calidad de vida que se le debe brindar a los niños. Les voy a dar una breve explicación del artículo 44 al 54 de la Convención de los Derechos del Niño. El artículo 44 nos habla que los estados partes de la convención se comprometen a presentar al comité por medio del secretario general de las Naciones Unidas informes sobre las medidas para dar efecto a los derechos reconocidos en la convención y también el proteger de estos. El artículo 45 nos habla que es con el objetivo de fomentar la aplicación efectiva de la convención y fomentar la cooperación nacional de estos artículos, y con ayuda de la ONU pues son más efectivos todavía. El artículo 46, 47 y 48 nos dice que la presente convención está abierta a la firma de todos aquellos estados que quieran ser parte de esta, y así como está sujeta a la ratificación y a la adhesión de dichos estados que se comprometen a firmar con ellos, pues tienen derecho a la ratificación y a la adhesión. El artículo 49 nos habla de que esta convención entra en vigor el día 30, día siguiente a la fecha que haya sido depositado el número 20 instrumento de ratificación o adhesión a la presente convención. Del artículo 50 al 54 nos habla sobre la enmienda y de que depositarla al secretario general de las Naciones Unidas. Este comunicará la propuesta de la enmienda y el comité de los estados partes votarán y deliberarán acerca de la propuesta y cómo afectará la convención y todo acerca de ellos, ya que ellos son los encargados de esta. Y nos indica que los textos originales de todas estas enmiendas tienen que ser en los idiomas árabe, chino, español, francés, inglés y ruso para que llegue a todos los países que son parte de la Convención de los Derechos del Niño y de las Naciones Unidas. Gracias. Gracias.